PHP, Hypertext Preprocessor o preprocesador de hipertexto, es un lenguaje de programación de propósito general de código del lado del servidor, originalmente diseñado para el desarrollo de contenido dinámico. Y este es uno de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor que podían incorporar directamente en un documento HTML, en lugar de llamar a un archivo externo para proceder con los datos, que esto para la época y aún ahora es muy importante. El código es interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de PHP genera el HTML resultante. Eso es como funciona. Ahora bien, PHP ha evolucionado, por lo que ahora incluye también una interfaz de línea de comandos que pueden ser usadas en aplicaciones gráficas, lo que les decía sobre las soluciones. Si quieren tener sus propios sistemas gráficos independientes, PHP es muy buena para ello. También puede ser usado en la mayoría de los servidores web, al igual que en muchos sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. Entonces, ¿qué puede acceder a la mayoría de todos ellos? Fíjate. Damos un poco de su historia y de cómo cambió. PHP fue creado originalmente por Rasmus Lerdoux en el año 1995. Actualmente el lenguaje sigue siendo desarrollado con nuevas funciones por el grupo PHP.3 y este lenguaje de .3 forma parte de un software libre publicado bajo la licencia de PHP version 3 bajo 0.1, porque obviamente son muy originales a la hora de enumerar sus sistemas, su software y sus versiones. Pero bueno, esa es una licencia open source validada por Open Source Initiative. La licencia de PHP es del estilo de licencias BSD, lo que significa que esta licencia no tiene restricciones de copyleft asociadas con GPL. Bien, PHP fue originalmente diseñado en Perl, con base en la escritura de un grupo de CGI binario, escritos en el lenguaje C. No confundir con CS, C++. No, esto ya va más para lo gráfico individualista. Y fue hecho por el programador danés canadiense Rasmus Lerdoux en el año 1994. Y sí, esto había sido hecho en 1995. Pero dije 1994 porque fue para mostrar en su currículum vitae y guardar ciertos datos como la cantidad de tráfico que había en su página web en aquel entonces, cosa muy importante. Y el 8 de junio de 1995 fue publicado Personal Homepage Tools, después de que Lerdoux lo combinara con su propio form interpreter para crear PHP/P. Recordamos que estaba en Perl y con bases de C. Ahora, después de crear PHP/P, los programadores israelíes del Section, que son Zev Shuransky y Andy Goodman, pero bueno, conocemos como Goodman y Shuransky para más fácil, describieron el analizador sintáctico o parsers en inglés, así que suena muy fino y culto porque se usa mucho en inglés, como ya lo saben. Y en 1997 crearon la base del PHP 3. Ahí fue el cambio. Y cambiaron el nombre del lenguaje por PHP Hypertext Preprocessor 3. ¡Wow! Inmediatamente comenzaron experimentaciones públicas de PHP 3. O sea, empezaron a testearlo para saber si podría funcionarlo. Y se publicó oficialmente en junio de 1998. Y para 1999, Shuransky y Goodman escribieron el código de PHP y produjeron lo que hoy se conoce como MotorZen. Y ojo a MotorZen, porque MotorZen es muy importante si quieren iniciar en la programación de hoy. Claro, vinieron a PHP, pero la programación de hoy en PHP. Y MotorZen ofrece muchas cosas que les van a convenir. Próximamente veremos sobre ello, así que presten oído. Estos israelíes también fundaron Zen Technologies en Ramat Gan, Israel, por supuesto. Y en mayo del 2000, PHP 4 se lanzó bajo el poder del motor Zen 1.0. A pesar de la originalidad extrema y en la cantidad de tiempo que desempeñaron en ponerle el nombre de PHP 4,
Este último, el 4, es bastante útil. Ahora verán, se lanzó bajo el poder del motor Zen 1.0 y el 13 de julio del 2007 se anunció la suspensión del soporte y desarrollo de la versión 4 del PHP. Pero a pesar de eso, se ha liberado una nueva versión con nuevas mejoras de seguridad, la 4.4.8, publicada el 13 de enero del 2008, y posteriormente la versión .9, publicada el 7 de agosto del mismo año. Según esta noticia, se le dio soporte a fallos críticos hasta el 9 de agosto del 2008. Vaya, en ese mismo año pasaron muchas cosas, como su caída, su seguridad y su regreso. Pero bien, el 13 de julio del 2014 se lanzó PHP 5. Después de lo que pasó con el 4, se lanzó el 5, utilizando el motor Zen Engine 2, o muy culto, porque obviamente queremos sonar muy técnicos, motor Zen Engine 2.0, para las versiones posteriores, el cual incluye todas las ventajas que provee el nuevo Zen Engine 2. Y estas versiones de Gen las voy a leer, porque obviamente genes como yo siempre son juzgados de tener la Wikipedia a tope y el WikiHow y cosas así, cuando es solo historia y cultura que ellos no podían tener. Bien, las ventajas que ofrecen, como les decía, son mejor soporte para la programación orientada a objetos, que en versiones anteriores era anticuada y rudimentaria, no era bastante alta. Eso significa, como bien les dije, si quieren iniciar en sus programas visuales y gráficos, empezar su individualización, porque esto también te lo permite bajo las licencias. Es muy útil esta mejora, principalmente en objetos y variables. Ahora también tenemos mejoras en rendimiento, mejoras en soporte MySQL con extensión completamente reescrita, mejor soporte para XML como Pad, Loom, los que tienen XML, soporte nativo para SQLite, soporte integrado para sub e iteradores de datos, muy grandes por cierto. También manejo de excepciones, lo cual hace más intuitivo y mejor a la hora de controlarlo. También lo veremos en las funciones. Y por último, mejoras con la complementación con Oracle. Puedo explicar qué es el Oracle, pero eso dejámoslo para otro video. Así que quédense con esa idea y continuamos con las variables. Descargar el software requerido. Descargar MySQL. Descomprima los archivos. Instale los programas uno por uno. Instale Apache, abra el archivo y siga las instrucciones sin alterar nada. Abra el navegador y escriba localhost. Si muestra funciona, significa que se ha instalado con éxito. Comprima el archivo PHP y cópielo en el disco C.
cambia el nombre de la carpeta como PHP. Busca el archivo llamado http.pd con enter. Edítelo con Notepad. Agregue 2 oraciones al final del archivo mostradas en pantalla. Cierre el archivo y reinicie la aplicación Apache. Comience por crear un fichero llamado hola.php y póngalo en el directorio raíz de su servidor web con el siguiente contenido. Utilice su navegador web para acceder al fichero con el URL de su servidor, finalizado con la referencia al fichero hola.php si está programado localmente. Este programa es extremadamente simple y no es necesario utilizar PHP para crear una como esta. Lo único que muestra es hola mundo, empleando la sentencia echo de PHP. Las variables PHP son representadas con un signo de dólar, seguido con el nombre de la variable. El nombre de la variable es sensible a minúsculas y mayúsculas, es decir, son distintas entre ellas. Recordar que una variable es un espacio de la memoria del ordenador a la que asignamos contenido que, a grandes rasgos, puede ser valor numérico o alfanumérico. Para declarar un nombre de una variable válido, este tiene que empezar con una letra. De cualquier número de letras y caracteres de subrayado sin espacio. Veamos algunos ejemplos. El operador de asignación es igual. Se podrá pensar que es igual a, no lo es. No tiene el mismo sentido. El operador de asignación es un signo de igual. Se podrá pensar que es igual a, no lo es. El operador igual en programación no tiene el mismo sentido que en matemáticas. En programación significa que la expresión de la derecha se establece en el operador de la izquierda. Fíjate en el ejemplo. El operador comprobador de igualdad es igual. Como su propio nombre lo indica, sirve para comprobar variables y no para asignar valores. Este operador devuelve el resultado de la operación lógica de igualdad a tal y como vemos en el ejemplo. En PHP no es obligatorio indicar el tipo de datos al que pertenece una variable como en otros lenguajes, sino que los tipos de datos son establecidos directamente por el intérprete PHP, que es el encargado de interpretar el código. Ahora veremos una tabla de los distintos tipos de datos que se puedan usar en PHP. Instrucción echo. Esta instrucción muchas veces se dice que sirve para que se muestre por pantalla
por pantalla, aunque podemos usarla para esto, sino que sirve para insertar texto documento HTML subyacente al código. El constructor if es una de las características más importantes de muchos lenguajes en PHP. Interrumpe la ejecución condicional de fragmentos de código PHP y pone una estructura if similar a la de C. Cuando se describe en la sección sobre expresiones, la expresión se evalúa como verdadero. PHP ejecutará la sentencia y se evalúa como falso, la ignorará. En este ejemplo estamos dando un valor, galletas, y lo comprobamos si el valor de esta variable es verdadero o no, introduciéndola en la for, expresión 1, expresión 2, expresión 3, sentencia. La primera expresión es evaluada una vez incondicionalmente al comienzo del bucle. En el comienzo de cada interacción se evalúa. Expresión 2. Si se evalúa como verdadero, el bucle continúa y se ejecutan las sentencias añadidas. Si se evalúa como falso, finaliza. Función del bucle. Al final de cada iteración se evalúa. Cada una de las expresiones puede estar vacía o contener múltiples expresiones separadas por comas. Todas las expresiones separadas por una coma son evaluadas, pero el resultado se toma de la última parte. Que expresión 2 esté vacía significa que el bucle deberá ser corrido indefinidamente. Esto puede no ser tan inútil como se pudiera pensar, ya que muchas veces se debe terminar el bucle usando una sentencia. Conditional break en lugar de utilizar la expresión verdadera del for.
iguales a los bucles while, excepto que la expresión verdadera es verificada al final de cada interacción. En lugar que al principio, la diferencia principal con los bucles while es que está garantizado que corra la primera interacción de bucle while regular. El string a ser repetido. Multiplier. El número de veces que el string debe ser repetido. Variables. Esto significa que si un nombre de una variable tiene paréntesis anexos al PHP, buscará una función con el mismo nombre que lo evaluado por la variable e intentará ejecutarla, entre otras cosas. Esto se puede para implementar llamadas de retorno, tablas de funciones y así sucesivamente. Esto significa que si un nombre de una variable tiene paréntesis anexos a él, PHP buscará una función con el mismo nombre de lo evaluado por la variable e intentará ejecutarla, entre otras cosas. Esto se puede usar para implementar llamadas de retorno de funciones y así sucesivamente.